hace 17 años en un valle de Ecuador que se llama Paute, el río Paute, junto con otros compañeros que ahora él contará, se les ocurrió iniciar un proceso económico, social, etcétera, a raíz de un desastre que tuvieron en ese valle, que se le cayó todo un monte, e impidió que el río siguiera corriendo, se embalsó el agua, un desastre general, y hubo una serie de apoyos internacionales que ellos, en vez de gastarlo como muchas veces se gasta sin otras lógicas, lo invirtieron de una forma, creo que sabia. El resultado, para hacerle rápido la cosa, es que montaron, entre otras cosas, esta cooperativa, y esa cooperativa, que entonces eran unos cientos de personas, familias, etcétera, en estos momentos tiene, no recuerdo bien cuál es la cifra, pero debe ser como 250.000. O algo así, ¿no? 250.000. 400.000. Bueno, es que cada vez que decimos una cifra siempre nos la doblan, entonces quedamos mal. Entonces están subiendo continuamente socios que participan en la cooperativa, y claro, como ya ustedes comprenderán, no es lo mismo manejar y gerenciar, que es lo que acaba de jubilarse paciente de gerente de la cooperativa en estos 17 años, ¿no? Y entonces, bueno, lo que le pediría es cómo se hace pasar de una cooperativa tan pequeñita a tener una cooperativa de 400.000, y las dificultades y las ventajas que eso tiene, que eso es una cosa así más concreta, ¿verdad? Pero luego también en el contexto de toda la revolución ciudadana y de todo el proceso de transformación y de modernización que se está haciendo allá. Y como anécdota personal es que, ustedes saben, los ecuatorianos venían a España hace años a buscar trabajo. Bueno, ahora somos los españoles los que vamos allí a buscar trabajo. Algo debe estar cambiando en el mundo. Bueno, yo con esa introducción dejaría que paciente pues nos introduzca. Yo solamente, buenas tardes en primer lugar, solamente añadir que le pusiera énfasis en el apoyo a otras cooperativas, y lo de las cajitas. Me gustaría que hiciera incidencia, porque me parece una experiencia lindísima. Y ya lo dejamos a él, que es el protagonista. Bueno, buenas noches con todas, con todos los que están en esta sala. En realidad, para mí es una situación muy especial esta noche. Gracias a Tomás, a Loli, y gracias a San Borondón. Y yo decía que algún canario debe haber ido por Ecuador, porque allá tenemos también un pueblo que se llama, y no San Borondón en dos palabras, sino una sola, San Borondón, ¿no? De manera que el término nos es familiar. Con todo gusto yo he aceptado este conversatorio. No tengo preparada una disertación, ni mucho menos. Quisiéramos conversar, quisiéramos dar cabida a inquietudes que hayan y que yo pueda responderlas, que ya en las conversaciones previas habían preguntas, inquietudes que se percibían, ¿no? Para referirme a lo primero que ha planteado Tomás y Loli, la organización que logramos conformar, una cooperativa de ahorro y crédito, que empezamos en un desastre. La primera lección que aprendimos allí fue que los desastres no solo que pueden ser oportunidades, sino que deben ser. Las dificultades que siempre hay en la vida, creo que son los momentos más adecuados para ciertos saltos de calidad en la vida de uno, a través de los aprendizajes y de los cambios que podemos generar en esas dificultades, porque allí en esas dificultades se aguza el pensamiento de una manera increíble, y el ingenio y la creatividad. Desde ese punto de vista, casi yo diría
bienvenidas las dificultades. Claro que el dolor que genera procesos como el que ha comentado Tomás son muy fuertes, pero ya una vez que sucedió y que no se dio por responsabilidades nuestras ni mucho menos, transformar esa dificultad en oportunidad y la oportunidad en en algo positivo, creo que es uno de los aprendizajes más grandes de esta experiencia. La gente de Pauta estuvo como un mes aislada en campamentos fuera del valle, porque cuando menos se esperaría iba a bajar el río Represado, y en esos campamentos la gente no tenía habitualmente qué hacer y una actividad permanente para distraer el ánimo eran cursos de aprendizaje de diversas cosas. Pero ya luego, cuando bajó el aluvión y empezaron de alguna manera a normalizarse las cosas, la gente dijo, bueno, sabemos hacer muchas cosas, pero ¿y cómo vamos a hacer las cosas que hemos aprendido a hacer si no tenemos con qué? Y claro, ahí se prendió la idea de que había que financiar las adquisiciones que necesitaban, materiales, herramientas, cualquier tipo de cosas para hacer algo. Y fue la necesidad de una institución financiera, porque en ese pueblo no había ni una sola institución financiera. Había un banco del Estado, que como banco del Estado era un banco de servicios de mala calidad. Y fue la formación de esta cooperativa de ahorro y crédito, que Tomás ha dicho, ¿cómo le hicieron? Creo que la respuesta es una sola. Nosotros tenemos allá una institución social que se llama La Minga. La Minga es un momento de la vida de la comunidad en donde alguien convoca y nos reunimos todos y todos aportamos con nuestro trabajo para sacar la obra que necesitamos. Esa es la imagen que mejor nos viene a nosotros de una cooperativa, de un momento de cooperación. ¿Cómo sacamos adelante esta institución? En Minga, en cooperación. En realidad, nuestra cooperativa es un equipo que va creciendo, un equipo de gentes que vamos cooperando, y es increíble cómo la cooperación potencia las capacidades de las personas que cooperan. Cooperar no es lo mismo que sumar esfuerzos. Cooperar es llegar a resultados mucho más allá que la suma de los esfuerzos que cooperan. Y ese es, a mi entender, el kit, el secreto, ¿no? de cómo hemos podido desarrollarnos, y esa institución sigue desarrollándose, ¿no? A través de la cooperación. Hemos podido conseguir que todos nos sintamos parte de esa organización, ¿no? Porque si no nos sentimos parte, no podemos cooperar. Y entonces, al ser parte, al sentirnos dueños, de alguna manera estamos dispuestos a aportar nuestro esfuerzo. Y cooperar, los socios, los miles de socios, cooperar los cientos de empleados, cooperar los cientos también de directivos, porque tenemos un sistema de organización en las distintas oficinas que tenemos. Hay un sistema de directivas de esas localidades que se organizan a través de votaciones secretas para que no lleguen las influencias de los compadrazgos, sino que se elijan a las personas que realmente son representativas. Entonces hacemos elecciones secretas en cada oportunidad, y esas elecciones nos han permitido recoger
lo mejor de los liderazgos locales en la representación de la cooperativa en las localidades. Y esas localidades y esos directivos locales en algún momento se reúnen y van eligiendo los representantes que van para las directivas generales. Hay un sistema de selección progresiva que nos lleva a la final para dirigir la cooperativa personas con una capacidad de liderazgo extraordinaria. Los mejores líderes de la región están, a mi entender, en la cooperativa. Y son líderes igual que cooperan, con todo desinterés y con todo entusiasmo, ¿no? En dirigir. Son los que están vigilando y están cuidando su cooperativa en cada localidad. Entonces hay un sistema de ir y venir desde los socios, a través de los directivos, a la directiva general, y luego desde la directiva general, a través de las directivas locales, a los socios. Ese es el esfuerzo que tratamos de mantener. Siempre por el camino hay tropezones, siempre por el camino hay dificultades, pero a veces a los compañeros que se angustian por las dificultades les decimos que esas son las expresiones, los éxitos también, pero las dificultades también son expresiones de que estamos vivos, ¿no? Porque los problemas se acaban cuando nos acabamos, pero mientras existimos, con nosotros existen los problemas, así como existen los aciertos, y existen los triunfos, y existen los buenos momentos, existen los malos momentos. Son parte de nuestro transitar cotidiano. Creo que de manera resumida, Tomás, eso es lo que hacemos. Y claro, esto ha dado una institución confiable, ¿no? Que la gente confía y nos llaman de otras localidades y no podemos dar abasto a la demanda de servicios que hemos tenido, ¿no? Y este es también parte de nuestro triunfo y de nuestras dificultades, el crecimiento, ¿no? No es lo mismo administrar una institución pequeña que administrar una institución grande que se complejiza en todos los órdenes, ¿no? Y no solo se complejiza, sino que, bueno, todas las cosas en la vida tienen también sus riesgos, y las instituciones también, porque son como organismos vivos, y conforme crece, también crecen los riesgos. Y hay que estar vigilantes, todos los directivos, los administradores, tenemos que estar vigilantes también de esos riesgos, porque para no exponernos excesivamente. Riesgos siempre hay que tomarlos, porque si no arriesgamos no damos un paso nunca en la vida. No, cada paso que damos es un riesgo, pero hay que minimizarlos. En este desarrollo hemos tenido nosotros un buen momento con este gobierno, que por primera vez en la historia de nuestro país, la Constitución del 2008 reconoce la economía popular y solidaria como uno de los pilares, como uno de los sectores de la economía, del sistema de la economía nacional, ¿no? Junto con la economía pública y la economía privada, la Constitución dice que la economía popular y solidaria es uno de los sectores. Aquí he traído yo nuestra Constitución. En el artículo, voy a permitirme leer porque creo que es un texto muy interesante. El sistema económico es social y solidario. Reconoce al ser humano como sujeto y fin. Propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza,
y tiene por objeto garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. Y se refiere a la economía popular y solidaria, dice, se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios. Este es el telón de fondo de este cambio tan importante para nosotros, el reconocimiento de la economía popular y solidaria, que realmente nos ha dado un empujón de ánimo increíble, porque nosotros vivíamos de esfuerzos, pero sin un marco regulatorio que nos dé esa presencia y esa legitimidad y ese derecho reconocido, ¿no? Luego, cuando se refiere al sistema financiero, dice: el sistema financiero nacional se compone de los sectores público, privado y del popular y solidario, que intermedian recursos del público. Este es una derivación coherente con la definición anterior. Y hay un aspecto muy importante para nosotros, un cambio sustancial. Las actividades financieras son un servicio de orden público. De manera que no son servicios privados hoy día que cada uno puede ir y poner y hacer lo que le guste y le plazca, ¿no? Se necesita autorización del Estado y control del Estado, y no se puede dar los servicios cuando uno quiere. Los servicios públicos no se pueden interrumpir. La interrupción de los servicios públicos está penada por la misma Constitución. Cae dentro de ese tipo de servicios, los servicios de carácter financiero. Entonces, a una cooperativa, por más cooperativa que sea, o a un banco, no puede decir hoy día sí doy el servicio y mañana no doy, o no se pueden poner de acuerdo y decir hoy cerramos las puertas, ¿no? Este contexto nuevo sí que nos anima mucho y está creando condiciones muy especiales para el desarrollo de este sector de la economía, la economía popular y solidaria. Hemos pasado de ser invisibilizados legalmente y socialmente a ser reconocidos en la Constitución, a tener una ley propia, una ley de carácter especial, es una ley orgánica. En nuestro país, no sé si acá, las leyes orgánicas son leyes especiales que necesitan unas condiciones particulares para poder ser modificadas. Entonces tenemos una ley orgánica de la economía popular y solidaria y del sistema financiero popular y solidario. Aquí también voy a molestarles con una lectura del artículo 1 de esta ley que define la economía popular y solidaria. Para efectos de la presente ley se entiende por economía popular y solidaria a la forma de organización económica donde sus integrantes, individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios para satisfacer necesidades y generar ingresos basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando el trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital. Estos cuerpos legales, pues para nosotros son cuerpos orientadores muy importantes de un proceso que realmente, aunque viene de muy lejos el sistema cooperativo, ha ido desde acá, para decirlo en términos históricos, y viene allá desde hace casi un siglo, un poco menos,
pero la fuerza que hoy día está adquiriendo es a través de todos estos procesos es muy importante para nosotros. Quizá hasta aquí, Tomás y amigos, una introducción general de este aspecto de la economía popular y solidaria y de la parte financiera. Tal vez en el otro aspecto que señalaba Tomás, algunos elementos de lo que, a mi entender, aquí ya es una cuestión más personal, lo del gobierno actual. Primero, quizá una apreciación general. Yo con frecuencia digo a mis compañeros, amigos, a los 100 años en Ecuador hemos tenido un nuevo presidente de verdad, ¿no? Un presidente que merezca ese calificativo. Porque hace 100 años tuvimos un presidente que introdujo el liberalismo en el gobierno ecuatoriano e hizo unos cambios modernizantes extraordinarios, ¿no? Como separar la iglesia del Estado, establecer el matrimonio civil como consecuencia, el registro civil para el registro de las personas y de los hechos de las personas, la educación laica, estableció los centros de formación de los maestros para las escuelas laicas, estableció la escuela de formación para los militares como carrera militar, entre otras cosas, digamos. Fueron reformas profundas de las que hoy disfrutamos. Y a los 100 años tenemos otro presidente que a mi juicio está estableciendo otros cambios muy importantes. Tenemos críticas, tenemos cosas que diríamos, a mí no me gusta esto, me gustaría de esta otra manera, pero son, en general, si nosotros ponemos en una balanza los cambios que estamos viviendo, son cambios extraordinariamente importantes, ¿no? En todos los órdenes de edad marcados en la vida cotidiana nuestra, ¿no? Para empezar por lo que es más visible, un proceso de desarrollo de infraestructura vial impresionante, ¿no? Hoy día los ecuatorianos hemos empezado a hacer turismo en Ecuador porque tenemos vías para movilizarnos, vías de buena calidad, y el lugar, la región de donde nosotros venimos, que es el sur, imagínense ustedes el sur del sur, ¿cómo será? O cómo habrá sido, pero ahora las mejores carreteras quizá están allí. En este momento hay 6 centrales hidroeléctricas en proceso de construcción, ¿no? Hay un proceso de cambio de la matriz energética, de la fuente de energía, que en los gobiernos anteriores el presidente era el dueño de las centrales termoeléctricas, ¿no? Y entonces imagínense, ¿para qué iba a ser hidroeléctricas si su negocio estaba en las termoeléctricas? Y el gobierno tiene una propuesta del cambio de la matriz productiva, pero para eso lo primero la energía, ¿no? Entonces, inicialmente incluso vamos a tener energía para vender a los países vecinos porque nos va a sobrar inicialmente. Y luego iremos pues utilizando esa energía progresivamente. Pero claro, ¿cómo vamos a cambiar la producción si no cambiamos las capacidades de las personas, ¿no? Los pueblos, como las personas, somos lo que hacemos. Y lo que hacemos depende de nuestras capacidades y de nuestras habilidades. Entonces, estas capacidades son las que tienen que cambiar. Y el empuje que ha puesto en el cambio del sistema educativo es impresionante, ¿no? En todos los niveles educativos hay un cambio radical. Hay cientos de estudiantes ecuatorianos en el mundo
becados por el gobierno nacional, preparándose, mejorando sus capacidades técnicas, ¿no? Y con la obligación de volver para aplicar esos conocimientos adquiridos. Pero también internamente un proceso de cambios del sistema educativo que es muy polémico, ¿no? Con muchas críticas, y con muchas críticas sobre todo de los centros educativos, como no puede ser de otra manera, ¿no es cierto? A quien más estorba es a quien sufre el cambio. Y entonces las mayores críticas están en los propios centros educativos. De todas maneras, la perspectiva de esos cambios nos va a dar un nuevo sistema educativo y nos va a dar nuevas capacidades para estos procesos de cambios de la matriz productiva. Otro ámbito polémico es el cambio digamos, la fuerza que ha puesto en la explotación minera, ¿no? Nosotros, desde hace 40 años, somos un país exportador de petróleo, pero ahora la perspectiva es ser procesadores de petróleo, importar petróleo para procesar y vender productos derivados del petróleo. Entonces estamos montando una gran planta petroquímica en uno de los puntos cerca de un puerto, para el procesamiento de este mineral. Y luego también la minería metálica y no metálica está en la orden del día. Hay proyectos que se van a implementar porque la tesis del gobierno es que necesitamos esos recursos para financiar las obras del desarrollo. Con una política nueva, que puede ser una política tal vez de bajar tensiones, pero que también es una política equitativa, ¿no? El 12% del valor de las explotaciones mineras de todo orden se tiene que quedar en los lugares en donde se realizan esas explotaciones, para la gente de esos lugares. Y claro, en esa perspectiva ya han empezado a asomar las mejoras de carácter social en las localidades, en la zona petrolera, sobre todo en este momento, ¿no? A través de distintos obras o servicios que se están dando a esas poblaciones que en otro tiempo ni siquiera se les tomaba en cuenta, ni siquiera se consideraba que existían. Luego, quizá otro aspecto, con todo esto, otro aspecto relevante ha sido un aspecto de dignidad nacional, que si alguna vez hemos tenido, tal vez lo perdimos, pero que ahora lo sentimos, ¿no? Primero fue echar ¿cómo se llama esta? ¿Cómo se llama ¿Fondo monetario? Claro, el Fondo Monetario, pero la base militar americana, que un gobierno anterior le puso allí un lugar para vigilar, entre comillas, el narcotráfico, pero que bueno, se vigila el narcotráfico y se vigilan todas las otras actividades. Y entonces era un contrato que se podía renovar, pero este gobierno, una de sus tesis de campaña fue afuera la base militar americana. Y lo cumplió. Luego el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que nosotros vivimos años 80, años 90, parte de la primera década de este siglo, bajo políticas dictadas por el Fondo Monetario. ¿Y para qué les explico si ustedes ahora están viviendo, ¿no es cierto? Realmente una desgracia nacional nuestra. Y créditos condicionados por el Fondo Monetario, mientras no pagas la deuda, no puedes dejar de hacer tales cosas.
Y claro, el gobierno se apuró, pagó toda la deuda, se acabaron las condiciones del Fondo Monetario. Fuera Fondo Monetario, con ustedes no tenemos ningún compromiso, ustedes no tienen ya nada que decir a nosotros. Y la misión del Banco Mundial al otro día tuvo que irse del Ecuador porque las cosas que hacían, las cosas que imponían, las condiciones que ponían eran inaceptables para un gobierno digno, ¿no? No se trata de una, qué sé yo, una gran revolución, pero sí se trata, pues en ese sentido de dignidad, sí, una revolución de la dignidad, ¿no? Y me parece que este conjunto de cosas, ¿no? Dignidad hacia afuera, servicios de mejor calidad. Los servicios públicos han mejorado enormemente, ¿no? Tanto que se han congestionado y esa congestión empieza a generar deterioro, ¿no? Pero antes estos servicios estaban allí abandonados, los que ya finalmente no tenían otra forma, por ejemplo el servicio de salud, otra forma de curarse, iban allá, pero a veces humillantes. Hoy día son servicios dignos, ¿no? Y realmente hay una mejora en todo sentido, y eso nos ha dado en algo que puede resumir todo, ¿no? Que es un cambio de actitud de la población, un cambio del estado de ánimo. Creo que ese cambio de estado de ánimo es lo que expresa de mejor manera todo lo que estamos viviendo, ¿no? Nos sentimos optimistas, ¿no? Aunque todavía tenemos, como dije al comienzo, críticas, cosas que no estamos de acuerdo, en fin. Pero lo que hemos vivido y los cambios que estamos viviendo son cambios que nos están llegando profundamente y que van a marcar nuestro futuro. Hasta ahí llegaría Tomás y Loli para poder también escuchar y poder también conocer cosas de ustedes, porque yo entendí que era un coloquio y entonces nosotros también queremos escuchar de ustedes y conocer y aprender también de este, no sé si decir país, pero por lo que he conocido, sí, creo que es casi como un país, las Canarias. Esa es la percepción que tengo, casi como de una nación, pero sí de esta isla tan bella, tan hermosa, tan diversa. Yo creí que Ecuador era un país muy diverso, un territorio muy pequeño, pero ustedes nos dan largo. Está en pocas horitas de un lado a otro, de un clima a otro, de un pueblo a otro. Y siendo pueblos diversos, yo preguntaba hace un momento, deben también tener matices culturales diversos, porque así somos los pueblos diversos, ¿no? Y efectivamente me contestaban que sí, y esa riqueza, esa diversidad es una riqueza formidable en nosotros, y supongo que es también de ustedes. Ya no quiero seguir hablando por ahora, sin escuchar. ¿Tu coordinador? ¿Sí? Lali. ¿Hacemos alguna tenemos los micrófonos, si quieres, pues, claro, como les parezca, sí, pasamos los micrófonos y pues van preguntando, tenemos... Sí, van pidiendo palabra para... Bueno, pues no sé si a mano alzada o... A mano alzada ya ella. Vale, casi. Es muy interesante y de verdad que nos da una visión bastante amplia del desarrollo de Ecuador. Y con relación a la cooperativa, yo quería conocer si la cooperativa está ubicada en una provincia, en un área determinada, o abarca toda la región del país, y qué tipo de producción y servicios realizan esa cooperativa. Se recogen primero 2 o 3 preguntas. Si los compañeros quieren por aquí. Profesor Escotado. Está muy tímida la gente, ¿eh? A ver, para aquí, sí.
Sí, hola, buenas. ¿Funciona esto? A ver, ¿se oye? Sí. Sí. Hola, buenas noches. Bueno, los que nos dedicamos un poco a esto de la economía social, solidaria, popular, siempre reflexionamos cómo es que nace una cooperativa. Normalmente, casi siempre nace como respuesta a una necesidad concreta. Y usted ha explicado que el motivo del nacimiento de esa cooperativa pues fue un desastre natural. Normalmente suelen ocurrir así. Yo le quería preguntar, si no hubiera ocurrido ese desastre, ¿esa cooperativa funcionaría? ¿Sería tan exitosa como ahora lo es? Y bueno, esto es una reflexión. Y también me gustaría conocer al detalle cómo es el funcionamiento diario del ahorro y de los microcréditos. O sea, cómo se otorgan, a quién se otorgan, para qué sirven, cómo se emplean. Conocer un poco la propia operatoria de la misma cooperativa. Yo se ha repetido que la cooperativa surge como respuesta a un desastre natural. Pero lo que no me ha quedado claro en su exposición es de dónde salen los recursos que se emplean en un principio para conceder los créditos. Y como ha preguntado también, otro aspecto es con qué criterios se conceden los créditos y para qué se conceden. Y luego quería preguntarle por otra cosa muy distinta. En Ecuador sigue habiendo banca privada que funciona con los criterios clásicos de la banca privada. En el Estado español hay un banco que se llama Pichincha, que es un banco ecuatoriano, que por lo que yo sé, la plataforma de afectados por las hipotecas tiene una guerra específica contra ese banco, porque actuando contra los criterios del gobierno ecuatoriano, que se niega a aceptar el tramitar las deudas de ciudadanos ecuatorianos por hipotecas en el Estado español, el Banco Pichincha se instala en el Estado español, engaña a ciudadanos ecuatorianos, se queda con las viviendas de las que han sido desahuciados y luego les exige el pago de esas hipotecas a estos ciudadanos. ¿Nos puede explicar algo de este asunto también? Si quiere, respondemos. Sí, yo creo que sí. sí. Creo que Porque sí. ya hay 3 temas ahí. Bueno, el servicio o los servicios que nosotros damos con la cooperativa son servicios financieros. Básicamente ahorro, recibimos los ahorros de los socios y esos ahorros acumulamos y transformamos en créditos para otros socios. Unos socios ahorran, otros reciben el crédito y como son muchos socios, pues ese proceso a veces se alterna, unos momentos ahorran y en otros momentos están pidiendo un crédito. ¿Cómo funcionan los ahorros y los créditos? Me parece que sería mejor que lo explique Chelita, mi compañera, porque ella trabajó exitosamente en una oficina del lugar de donde ella es y puede explicarnos mejor que yo, que nunca hice un crédito ni recibí un ahorro. Bueno, buenas noches con todos y para mí es un gusto estar aquí realmente conociendo esta tierra maravillosa. Realmente es una tierra muy linda y como consecuencia su gente también es igual. Bueno, yo creo que la receta es muy sencilla. Ustedes viven en un pueblo en donde todos ustedes se conocen. Y como dice Tomás, hemos basado el trabajo en la red de relaciones, ¿no es cierto? Entonces, ¿yo cómo selecciono para dar un crédito? Primero, como explicaba paciente, tenemos directivas locales. Simulemos lo que está pasando hoy. Es una primera reunión de la cooperativa de ahorro y crédito y decimos, muy bien, vamos a formar nuestra cooperativa, a abrir nuestra oficina, pero para prestar los servicios y confiar en alguien tenemos que ver gente de aquí que conozca a su gente y esas personas es la directiva de crédito. Entonces, hacemos la asamblea y hoy día elegimos a la directiva de crédito y ustedes dicen, a Juliano de tal, a Loli Hernández conoce a toda su gente,
¿no es cierto? Entonces vamos seleccionando de aquí a la gente que va a ser parte de la directiva de crédito. Entonces vienen los socios a pedir crédito y Loli va a decir sí, porque yo sé que siembra papas, yo sé que tiene su negocio de su mercadillo y en fin, sabe a qué se dedica la gente, por lo tanto puede confiar y decir sí, sí lo voy a prestar. Entonces lo fundamental es gente de su propia localidad y además empleados también de su localidad. Entonces, como empleada, ¿no es cierto?, de mi pueblo, yo sé de dónde vienen, a qué se dedican y para qué están pidiendo. Entonces era muy fácil también conocer porque estábamos en ese tiempo y hasta ahora de mucha migración. Entonces nosotros no prestábamos mucho para la migración porque era demasiado riesgo. Y cuando la gente nos quería engañar, yo quiero para poner ganado, pero deme $10,000. Oiga, un ganado no cuesta $10,000. Entonces ya uno ya se sabía cuándo nos estaban diciendo la verdad y cuándo no. ¿Por qué? Porque yo vivo en la localidad y sé cuánto cuesta comprar un ganado, poner una granja agrícola, lo que sea. Esa es la parte muy fundamental de la cooperativa. Entonces, así nace. Y además también, como estamos entre nosotros, está el afecto, el cariño y también la apropiación de mi organización. Yo tengo una anécdota de una compañera que estaba trabajando recién conmigo, porque ya la oficina en donde yo trabajé creció, entonces hubo que contratar ya una cajera, porque además es muy importante las economías. ¿No es cierto? Nosotros lo llamábamos, somos todólogos, porque tenía yo solita, cuando comenzó la oficina, trabajaba yo solita, entonces haciendo de portera, de administradora, de cajera, de crédito y de todo, porque no había, y además era responsabilidad con la organización de optimizar los recursos, entonces yo hacía de todo. Y después, y bueno, y además las destrezas se desarrollan, pues rapidísimo atendía caja y corría a atender a la persona de crédito. Hasta cuando ya no di más y contrataron una compañera de caja y la compañera, como estaba nueva, se equivocó y le dio más plata a un socio y el socio se fue y una socia vino, oiga, mire, la cooperativa es mía, yo la quiero, se equivocó, vaya, reclámele, se equivocó y efectivamente se equivocó y ya nos fuimos, como era conocido, le dijimos, oiga, ¿sabe qué? No sea malito, nos equivocamos, devolvamos el dinero. Ah, sí, se equivocaron, aquí está el dinero. Eso es bien importante. Así crece la cooperativa y esto que pasa aquí, ¿no es cierto?, en La Laguna, pasa en otro pueblo y así funciona la cooperativa. Entonces una directiva de aquí aprobando los créditos de sus miembros, de su gente, otra oficina allá aprobando también y así sucesivamente. Y así como nombramos a los directivos de crédito, así también lo integramos el gran consejo de administración. Entonces se va, como quien dice, naciendo desde las bases hasta poder tener una asamblea de representantes y decir, este es nuestro consejo de administración. ¿Y el capital inicial? El capital inicial, bueno, siempre como es una organización que estaba recién comenzando, entonces hubo unas donaciones iniciales para poder comenzar a dar crédito. Y también era importante porque había que ganarse la confianza de la gente al principio. Entonces, por ejemplo, en mi pueblo recién acababa de pasar una cooperativa que fue arrasando con todos los ahorros de los socios. Entonces la gente no quería venir. ¿Qué hicimos? Comenzamos dando crédito. Muy bien, no ahorre, pero le doy crédito. Entonces así se fue recuperando la confianza de la gente en poder ahorrar y además sabían en dónde vivo. A veces llegaban la gente a las 12 de la noche queriendo plata y obviamente no les daba esa hora. Bueno, nosotros, o más bien yo lo he llamado, la cooperativa es una minga. Es una minga porque se recoge los ahorros de los socios y se le paga una tasa de interés. Y luego esos mismos ahorros se le presta a las personas que lo necesitan y se le cobra una tasa de interés. Ahora, la política de definición de la tasa de interés del margen financiero que se llama entre lo que yo le pago sus ahorros versus lo que yo le cobro al señor que pide crédito, tiene que ser suficiente para cubrir los costos administrativos, pagar al cajero y todo eso, y aparte de eso, que nos permita también crecer, que nos permita ir a otras localidades donde también nos necesitan. Gracias, Yolita. Hay una parte de las preguntas que quisiera completar. Preguntaba si
no hubiera habido el desastre, ¿cuál hubiera sido la cooperativa? A mí me parece que si no hubiera habido el desastre, la cooperativa no existiría. Y nosotros no estaríamos aquí, ¿no? Porque en realidad para muchos de nosotros la cooperativa reorientó nuestras propias vidas, porque tuvimos que dedicarnos a esa tarea tan grata, tan agradable, y dejamos otras tareas y a través de eso conocimos a Loli, conocimos a Tomás y hemos podido estar aquí. Entonces, así de simple, ¿no? Y en lo que tiene que ver con los bancos, sí, los bancos siguen existiendo en Ecuador. Pero hay una cuestión interesantísima en la nueva Constitución, ¿no? Que los bancos, antes de este gobierno, con el Fondo Monetario y todo eso, los bancos marcaban las políticas que debían definirse en el país. Pero con esta Constitución, a ver si encuentro, se prohíbe la participación en el control del capital, la inversión o el patrimonio de los medios de comunicación social a entidades o grupos financieros, sus representantes legales, miembros de su directorio y accionistas. No pueden tener los bancos allí ninguna conexión con los medios de comunicación, porque era un contubernio total. Los bancos de televisión, que nosotros sabíamos que el canal este es de tal banco, presentaba en los informativos y en las protestas y en lo que sea, las cosas que interesaba de acuerdo al dueño, que era el banco, ¿no? Y entonces era algo que los bancos dirigían la política económica, los medios de comunicación se encargaban de plantear eso como la mejor alternativa para el país, y si no ocurría eso, de protestar a los cuatro vientos, ¿no? Hoy día realmente el presidente lleva una lucha tenaz con los medios de comunicación. Todos los sábados les da a los medios de comunicación, porque están acostumbrados a decir, estaban acostumbrados a decir o hacer lo que se les ocurría como la verdad, ¿no? Y entonces el gobierno les ha levantado juicios, les ha y claro, eso es persecución política, pero y ahora hay una ley de medios, pero no es de medios, es una ley de comunicación, pero que incluye a los medios de comunicación, en donde en realidad hay controles a los medios de comunicación, y creo que es una de las partes más duras, porque lo que ocurría con los presidentes anteriores es que el presidente estornudaba un poquito fuerte, y los medios se encargaban de magnificar y muchas veces de movilizar y de votar a los presidentes del puesto, ¿no? En la década anterior tuvimos, en la década, 7 presidentes, una inestabilidad política impresionante, ¿no? Que se expresaba como la ingobernabilidad. Este pueblo es un pueblo ingobernable, ¿no? No hay estabilidad, pero ¿cómo iba a ser un pueblo gobernable si los gobiernos estaban gobernando para el Fondo Monetario, para el Banco Mundial, para los bancos, para el sistema financiero? Y entonces, a costa de los ingobernables, o sea, de la población. Entonces, este es un hecho muy importante allí, esta desvinculación del sistema financiero en relación a los medios de comunicación. Y lo del Banco Pichincha en particular, lo que aquí está haciendo, yo creo que ustedes conocerán mucho más que yo, ¿no? Pero ciertamente de lo que se ve es algo que es perjudicial para
los que se endeudaron pues con los bienes raíces, con los pisos, con las casas. Pero supongo yo que habrá marcos legales acá que permitan eso, ¿no? O algo así, ¿no? Al banco malo, al Sareb y a otros bancos, les ha comprado por poco dinero las deudas. La deuda de ciudadanos ecuatorianos. Y luego le exige el pago, y si no paga se queda de nuevo con la vivienda por menos dinero todavía. Pero en cualquier caso la impresión que da es que obligan a que de alguna manera los bienes transferidos a Ecuador regresen, si se quiere mantener la propiedad, de tal manera que ellos recuperan lo invertido y más todavía. Es decir, están presionando por el hecho de que ellos están presentes aquí en el Ecuador. Y en principio se presentaban como banco que daba crédito y que además recibía ahorros para transferir a Ecuador. Y esa fue su primera mentira. A partir de ahí aparecen como compradores de lo que llama usted bienes raíces, pisos, viviendas, tal, a ciudadanos ecuatorianos que las han dejado porque no pueden pagar la hipoteca. Entonces les exigen el pago de la hipoteca y les exigen y se quedan con la casa, ¿no? Tomás quería, pero has terminado con la primera parte de las preguntas. Pues Tomás, por favor. Bueno, yo quería matizar una cosa en la que no estoy muy de acuerdo con Paciente. No vamos a estar de acuerdo. Yo creo que efectivamente el desastre de la Josefina del Valle de Paute fue un factor fundamental, pero yo diría que el equipo humano que había en Paute, porque desastres hay en muchos sitios, pero no en todos los sitios aprovechan las cosas de buena manera, ¿verdad? Yo creo que el equipo humano supo trabajar muy bien con esos recursos, ¿verdad? Tanto con los propios como con los que llegaron de apoyos internacionales. Y diría esto porque, claro, contestando también a otra de las preguntas que habían hecho, la cooperativa ahora mismo está si no recuerdo mal, en 5 provincias del sur de Ecuador, básicamente, y tiene una gran extensión. Entonces, no solamente está el caso de Sisi, que es donde es Chelita, no solamente el caso de Paute, sino que hay otros. Por ejemplo, el caso de Nabón, que es otra zona también de allí. Bueno, ahí la cooperativa, cooperando con el municipio y cooperando con las cajitas que antes citaba Loli, ¿no? Que ella quiere contar lo de las cajitas, tiene que ver con lo de los microcréditos y todas estas cosas. Ahí hay un conjunto de dinero que no vienen de un desastre natural que viene con solidaridad internacional, sino a veces del ahorro, simplemente de mujeres que tienen una vaca, que tienen, yo qué sé, un poco de ganado o algo así, ¿no? A mí me parece que claro, es necesario que haya algún elemento de ese tipo, como ha dicho Paciente sobre Paute, en eso estoy de acuerdo, pero el equipo humano marca la diferencia entre usar bien el dinero o usar mal el dinero, usar bien los recursos o usar mal los recursos. En eso le quería matizar de alguna manera, ¿no? ¿Ya? Sí, bueno, en esto del apoyo, nosotros hemos sentido 2 momentos. El momento inicial, cuando la institución es una idea, un proyecto y hay quien lo apoye, o cuando estamos todavía muy pequeñitos y necesitamos a alguien que dé la mano para aprender a caminar, ¿no? Como en algún momento decía, hay algunos que nos apoyaron para nacer y otros que nos apoyaron para aprender a caminar. Esos son los apoyos más importantes de la vida, ¿no? Quizá en mi forma de entender, porque después ya nos empezamos a hacer grandes, a caminar. Y curiosamente, cuando nos ven ya un poco corriendo, ahí empiezan más a venir las ofertas de apoyo, o en nuestro caso empezaron a venir. Pero nosotros valoramos muchísimo más estos apoyos iniciales, ¿no? Una fundación holandesa que nos apoyó para empezar, o unas organizaciones populares de allá, como el FEP, el CAP, que ustedes conocen, que después de todo ese desastre de Paute, a los agricultores les cayó una graniza en sus cultivos de papas,
y se quedaron sin los cultivos y nosotros no teníamos todavía dinero para prestarles para que rehabiliten sus cultivos. Y entonces otras instituciones de ahí cercanas, digamos amigas, nos prestaron dinero para que nosotros prestáramos a los agricultores, ¿no? U otros apoyos más sencillos quizá, pero mucho más importantes, como el amigo Miguel Gaibor, un cooperativista que nos ayudó a organizar la cooperativa, a hacer los estatutos, o otro amigo, Rodrigo Vázquez, que nos dio el primer curso sobre cooperativismo a los fundadores de la cooperativa y nos enseñaba los principios de la cooperativa, cómo debe estar organizado. Esos eran más importantes en nuestra vida, porque eso nos marcaron la solidaridad de otras instituciones, la solidaridad de otras personas. Estos apoyos que son fundamentales. Sin embargo, no, sigue siendo muy importante lo que los propios socios hacen. Hoy día, por ejemplo, tenemos un programa que para nosotros es muy bonito. Hay un programa del gobierno que entrega a las madres solteras o a las madres solas con hijos, entrega un subsidio para que pueda atender a su familia. Y esas madres ahorran $5 de su subsidio y como son bastantes, son miles de madres, es una cantidad muy importante, ¿no? Y ellas van ahorrando y van llevando cuentas de sus ahorros. Claro, cuando ya tienen una cantidad, van a retirar sus ahorros o van a recibir un crédito que sumado con su ahorro va a mejorar sus posibilidades de inversión. Y los apoyos a las cajas y las conexiones que tenemos con las cajas, quizá lo que tú has percibido sería bueno que cuentes más bien y quizá complementar yo algo con... Sí, a mí me gustaría comentar 3 cosas. Una, la importancia de la labor social de la cooperativa. O sea, parece que estamos hablando solo de personas socios, personas socias y que se benefician de los créditos y los ahorros, sin darnos cuenta lo que ha significado. Y se tiene que estar allí, se tiene que percibir para darnos cuenta bien qué ha significado la llegada de la cooperativa a un pueblo. Había pueblos que la gente estaba decidida a marcharse porque no tenían futuro y la cooperativa los ha mantenido vivos. Eso, por ejemplo, es una cosa que hay que sentir para darte cuenta de lo que puede significar una organización de ahorro y crédito que no sea especulativa. O sea, no es la llegada de un banco, es la llegada de una cooperativa de ahorro y crédito. Eso por un lado, ¿no? El poder, por ejemplo, lo que comentaba, el saber los agricultores que si tienes un mal año o te cae una mala cosecha de papas, no te tienes que ir de ese pueblo, no te tienes que arruinar porque tienes la cooperativa que te apoya en ese momento y no te exige la devolución del crédito hasta que te recuperes del cultivo, por ejemplo, pues eso da vitalidad a la economía de cualquier sitio, ¿no? Eso me gustaría resaltar. Y la otra historia, lo de las cajitas. A mí me parece que lo más bonito para mí, porque la cooperativa ya es tan grande, que a mí lo que me sigue gustando es la parte pequeña, ¿no? De ir a cualquier pueblo, a cualquier comunidad indígena, que sobre todo mujeres, no sé, sí. Sobre todo mujeres que deciden tener algo en común para cuando tengan momentos de apuro. Por ejemplo, que saben que a lo mejor les va a fallar el dinero de un mes, que no tienen para terminar el mes, o que tienen que comprar las semillas de las papas, o que tienen que comprar una vaca y no tienen en un momento determinado, pero ahora mismo tengo $10, o tengo semillas, tengo trigo, tengo maíz que me sobra. Entonces eso lo ponen en común, esas 20 mujeres, esas 16 mujeres, ponen todo lo que tengan en común. Entonces, la cooperativa lo que hace es apoyarlas para que sepan administrar esos bienes en común y después ellas se organizan los préstamos. Entonces, ves aquel grupo de 20 mujeres, de 50 mujeres, con sus libros de contabilidad de las semillas que han prestado, del maíz que han prestado, de los $50 que han prestado y cómo recuperarlas y la seriedad con que llevan esas cajitas. La cooperativa apoya la formación
de esas mujeres para que lo hagan, y cuando tienen dinero, porque normalmente les decía, ¿y dónde guardan el dinero ustedes? ¿En una casa que después entra un ladrón? Dice, no, casi nunca tenemos dinero, porque todos no los repartimos, porque siempre alguna necesita ese dinero. Entonces un mes se lo prestan a una, otro mes se lo prestan a la otra y van recuperando, ¿no? Pero cuando tienen dinero, tienen a la cooperativa que tienen allí cerca para poner con seguridad su pequeño dinero, ¿no? Otra cosa que tiene la cooperativa es que el dinero no se va de los sitios. Cuando hay una oficina en un sitio, ese dinero sabe la gente que está allí. Tuvimos la oportunidad habían pedido que fuera la cooperativa a un pueblo donde evidentemente ningún banco iba a instaurarse. Y entonces no había un local para la cooperativa, no había dónde poner un dinero. Y no es que la gente ahorre y yo me lo llevo para Cuenca, que ahora mismo es la capital, el centro, ¿no? Sino ese dinero tiene que quedar en el sitio. Y entonces estuvimos en una reunión donde lo único que se podía hacer es dejarlo en el local de la policía. Entonces, bueno, en el local de la policía es el único sitio donde se puede guardar el dinero de este pueblo. Pues vamos a ponerlo ahí, ¿no? Entonces ese tipo de relación donde crecen las cosas. Entonces, aparte de poder solucionar en un momento de apuro, que una mujer tenga necesidad de un apuro de necesitar $300 y lo tiene allí en su pueblo, es la dignidad de aquellas mujeres. A mí lo que me encantaba, lo que me parece encantador, es ir a aquellas mujeres con la dignidad de su libreta, yo vengo todas las tardes, entonces se rotan el papel de administrativa, de administradora de la cooperativa, y se van por las tardes a ver cómo está y quién recoge el dinero y cómo se hace el préstamo. Entonces, la dignidad de ser capaces, porque después de eso han sido capaces entonces de administrar de otra manera otras cosas en su vida. O sea, lo que me parece es que se sientan capaces de llevar la administración de un grupo de 20 mujeres y después evidentemente llevan de distinta manera la administración de su vida, ¿no? Y otra cosa que quería resaltar de la cooperativa Jardín Azuayo es el énfasis que le pone. Yo creo que, no sé, el porcentaje lo podrá saber el paciente, la cantidad de dinero, de recursos que emplea en la formación cooperativista. Tienen una escuela de cooperativismo que me parece uno de los mayores logros de que la misma gente tiene sus dificultades y hay cosas que mejorar como siempre, pero eso es un logro de que tengan dentro de la cooperativa una escuela de cooperativismo, para que la gente no solo sean buenos cooperativistas dentro de la cooperativa Jardín Azuayo, sino que sepan después hacer cooperativas de otras cosas. Ellos también sabrán los datos de cuántas cooperativas de empresas, de emprendeduría tienen apoyando la Jardín Azuayo. O sea, porque apoyan a otras cooperativas con formación para ser cooperativas. Esas son 3 cositas que quería resaltar. Sí, en este aspecto creo que sí es una cuestión para nosotros importante de poner énfasis en la recirculación local de los recursos de las localidades, porque el sistema en donde vivimos, y seguramente aquí también, es un sistema centralizador y absorbente de las energías de las localidades. Todo absorbe, chupa y lleva al centro, ¿no? El sistema financiero coge los ahorros, lleva a la capital y presta en la capital. No devuelve a las periferias, a los pueblos, los créditos. O el sistema comercial, a través de los precios desiguales, canaliza esas energías económicas de las localidades hacia los centros. Nuestro sistema recircula en las localidades y conscientemente también llevamos desde la capital, llevamos recursos a las localidades. Tratamos de contrarrestar de alguna manera, pero la revitalización de las economías de las localidades con esta recirculación es impresionante, ¿no? Es impresionante, y eso la gente lo siente y lo dice, ¿no? Ciertamente, ¿no? La cooperativa ha ayudado a mejorar a nuestras familias y a nuestras localidades. Es simplemente ese truco de hacer recircular allí su propio dinero, ¿no? Y el otro aspecto que señala Loli de la formación,
Es el resultado de que para nosotros la posibilidad de cambiar la vida empieza en las propias condiciones de la vida que llevamos, pero empieza en las posibilidades de cambiar la cabeza, ¿no? Que son los cambios más duros. Todos tenemos nuestra cabeza más o menos dura y dificultades para cambiar. Pero cuando cambiamos aquí, entonces podemos cambiar en las cosas que hacemos. Y la escuela de formación que tenemos tiene este propósito, ¿no? De reflexionar sobre las cosas que vivimos, que hacemos y cómo podemos mejorar simplemente. A través de muchos medios, pero principalmente a través de la cooperación. Como señalé al comienzo, cooperar es mucho más que, el resultado es mucho más que sumar los esfuerzos individuales, ¿no? Bueno, me parece que hay una serie de elementos que han guiado o que han estado detrás en este accionar nuestro que tiene que ver fundamentalmente con valores humanos, ¿no? Creo que estos valores de la solidaridad, de la dignificación de las personas, hay una frase nuestra, primero las personas, ¿no? Porque usualmente se antepone primero las cosas, ¿no? Y tratamos de cuidar las cosas antes que las personas. Pero cuando nos esforzamos por cuidar primero a las personas que las cosas, entonces todos nos sentimos bien. Cuando otros están cuidando de nosotros nos sentimos bien, ¿no es cierto? Creo que ese es el ambiente que tratamos de generar y que de alguna manera se genera. La gente se siente bien. Va a los lugares de la cooperativa y se siente a gusto, se siente en su casa, se siente en su espacio, es suyo. Se sienten bien. Creo que ese sentirse bien es un elemento muy, muy importante, generar un ambiente que nos permita sentirnos bien. Desde los espacios tratamos de mejorar siempre los espacios físicos, los espacios, el trato, los servicios. Hemos logrado, creo que ese es un mérito de la cooperación, hemos logrado tener los costos más bajos en el mercado y por lo tanto ofrecemos nuestros servicios a los precios más bajos del mercado. Nuestras tasas de interés son las tasas más bajas del mercado. No nos pueden otras instituciones competir en tasas de interés, porque la ventaja y la bondad de la cooperación consciente permite rendimientos mayores en el trabajo de los propios empleados. Si están trabajando, están a gusto, están muchas veces dando trabajo extraordinario, fuera de tiempo, fuera de horario, pero también cuando están en su horario normal, están haciendo mejor las cosas. Y entonces eso nos da costos más bajos y capacidad de competir impresionante, ¿no? Varios años nosotros en una revista del FOMIN, que es una instancia del Banco Interamericano de Desarrollo, nos ha puesto como la cooperativa más eficiente de América Latina. No sé si eso sea cierto, pero por lo menos de las instituciones financieras de las que ellas llevan registros, sí hemos sido los más eficientes y hemos recibido también del FOMIN diplomas por la transparencia de la información. Esa es otra cosa interesantísima, ¿no? En un medio en donde hay recelo de decir esto tenemos, esto somos, aquí estamos, temor de que la competencia con nuestros datos
nos copie y nos supere. No hay tal. No. El poner en la mesa la información no nos vuelve vulnerables, nos vuelve más fuertes, ¿no? Y lo que decíamos nosotros cuando éramos conscientes de esto, porque ahora ya lo hacemos por hábito, decíamos, si nos copian, debemos tener la capacidad de que cuando nos estén copiando, nosotros ya estamos más adelante, ¿no? Y tal vez ocurrió eso, ¿no? Pero poner las cosas sobre la mesa, comunicar, informar, nos hace más fuertes, no nos debilita, ¿no? Claro, otras instituciones nos dicen, bueno, ¿y cómo hacen eso? A veces con bromas, ¿por qué aparece? ¿Cómo es posible? ¿No? Recuerdo una vez en una reunión de instituciones, a ver, el oficial de crédito, decía uno, nuestro oficial de crédito tiene 300 créditos. El otro decía, nuestros oficiales de crédito tienen en promedio 14 créditos. ¿Cuántos créditos tienen los oficiales de ustedes? Nosotros teníamos oficiales de crédito que llegaban a tener 1.200 créditos. ¿Cómo hacen? Bueno, a cada uno habría que preguntar cómo hacen, pero hacen con ese trabajo vital, con vida, con gana, con deseo de servir. Creo que eso es, ¿no? Primero a las personas. Bueno. Me gustaría, es una pena no haber traído material, editan muchísimo material, tienen un departamento de información y de formación muy fuerte, tienen una revista bimensual, tienen mucha formación, tienen también la página web donde se tiene mucha información, pero me gustaría que dijeras algunas cifras macro para que se hagan la idea del volumen de la cooperativa, porque hemos estado hablando de las cajitas, pero la cooperativa, ¿qué volumen a grandes rasgos de cifras macro? Bueno, en el año 2000, nosotros venimos del año 1996, ahí nacimos. En el año 2000, en el año 1999 al 2000, que fue un año desastroso para nosotros, para toda la economía ecuatoriana, nosotros llegamos al primer $1.000.000. Y entonces, hablar de $1.000.000 a mí me dio escalofrío porque nunca había soñado $1.000.000 bajo mi responsabilidad. 1999 cerramos el año con $1.000.000. Año 2000 volvimos a cerrar el año con $1.000.000. ¿Qué pasó? No, el $1.000.000 era una traducción de la moneda nacional, ¿no? Nosotros habíamos crecido 300 veces en moneda nacional en un año, en ese año, y en dólares la cifra era la misma. Las devaluaciones, las modificaciones de precios, la política del gobierno, se comió todo el trabajo nuestro de ese año. ¿Para quién trabajamos? No, era la pregunta. Y era la pregunta y la respuesta era ¿para quién había trabajado todo el pueblo del Ecuador? Había trabajado para el sistema financiero, para los bancos, ¿no? Que se llevaron el trabajo de ese año, y no solo el trabajo de ese año, el trabajo de muchos años anteriores, de muchas, de tantas familias y de tantas empresas. Nuestra empresa fue una de las más exitosas porque cerramos el año con el mismo nivel del año anterior. No habíamos tenido pérdidas. No, casi todas las empresas tuvieron pérdidas gigantescas en ese año. El primer $1.000.000 del que me recuerdo, pero hoy día estamos con alrededor de $370 millones en activos, es lo que estamos administrando. Y recursos propios de la cooperativa estamos con unos $46 millones.
El número de empleados, hoy día estamos alrededor de 400, claro, ya no nos conocemos todos, yo ya no les conozco a todos, peor poder tratarles por el nombre ya se hace difícil. El crecimiento tiene unos costos en ese sentido muy, muy fuertes, ¿no? Ya la familiaridad, esa camaradería se va perdiendo, ¿no? Porque pasar de, nos reuníamos cada mes todos los empleados y pasábamos cuenta de todo lo que hacíamos, hoy día a reunirse los empleados por zonas, recibir la información de manera indirecta, cambian todo, ¿no? Cambia las normas, cambia todo con el tamaño. Hay un cambio ese cambio de cantidad en algún momento se transforma en un cambio de calidad en la institución, para más o para menos, pero es un cambio de calidad. Directivos de todas las oficinas, bueno, estamos con unas 38 oficinas y un total de más o menos unos 700 directivos que tenemos que atender en su proceso de formación, de capacitación, para que también hagan de mejor manera sus funciones. Imaginémonos un centro de formación de unas 700 personas, eso es lo que tenemos disperso por todo el territorio. Desde este año teníamos, como dice Loli, un programa de formación y unos centros donde les reuníamos periódicamente, y ahora eso va a pasar a desarrollarse en cada oficina, en cada localidad, un programa de formación de directivos y de socios, que esperamos que con eso se potencie mucho más la formación que van a tener nuestros socios y nuestros directivos. Más o menos esas son las cifras. En socios debemos estar más o menos también en unos 270.000 socios, en las 5 provincias, 38 oficinas, no sé qué más, pero por ahí son las magnitudes macro. Tomás quería comentar algo antes de cerrar, que se nos está yendo el tiempo, para así hacemos un último turno de palabras rapidito, que tenemos menos de 10 minutos. ¿Algún comentario ahora? Mientras plantean alguna otra cuestión, yo quería destacar, porque, bueno, nosotros que pintamos en todo esto, ¿no? Pues, hemos estado apoyando a la cooperativa en estos 2 últimos años. Básicamente nos conocemos de hace aproximadamente 10 por allá, ¿no? Sí. No solamente Loli, que es la que ha tenido un papel más importante en la cooperativa, está por allí Cristina también, que nos ayudó también en uno de los viajes, y yo también echaba alguna mano. Y era básicamente haciendo el plan estratégico, ¿no?, de la cooperativa. Y una de las cosas que nosotros aprendimos era que toda esta capacidad económica residía en 5, 6, 7 elementos que nosotros le llamamos activos solidarios, que son activos económicos inmateriales. O sea, los que han estado explicando ahora paciente, en definitiva, la educación, la participación, la transparencia, todo eso tiene repercusiones económicas. Este es un viejo debate de la economía, de si la economía es solamente números y cosas así de ese tipo, o si, como de Polanyi y de para allá, toda aquella gente, ¿no?, todos los elementos estos de las mingas, de las ayudas solidarias, de las confianzas, eso tiene valor económico o no. Y lo que aquí se demuestra de una manera absolutamente científica y constatable es que activos solidarios son activos que tienen al final. En el plan estratégico, una de las cosas que nos llamó la atención, porque había también algún asesor argentino y discutíamos con ellos en el marco estratégico, ¿verdad?, si arriba de todo tenían que estar pues los socios o tenían que estar las finanzas, que estaban arriba, que estaban arriba. Entonces, cuando llegué tarde a una reunión de la cooperativa del plan estratégico, no, hemos decidido poner arriba a las personas y a los socios. Todas las finanzas y todo lo demás va en función de eso, porque nosotros no somos una entidad capitalista, no somos para formar capitalistas. Y eso viene de un debate que también tuvimos allá, que era: ¿la economía popular y solidaria es todo? Sí, pero hay economía popular que al final no acaba siendo solidaria, que acaba favoreciendo a algunas personas en particular de esa población. Y hay una economía solidaria, que yo creo que en estos ejemplos que estamos hablando
se demuestra claramente que lo que pone en primer lugar es precisamente la minga, lo que pone en primer lugar es la solidaridad y otros valores que no son los estrictamente contables. Pero qué curioso, resulta que eso da más resultados contables que la pura competencia. Si ellos hubieran entrado, como otras cooperativas también lo han hecho, ¿no?, en el mundo de la competencia puramente financiera y puramente, digamos, de manejo de capital, se lo devoran el Pichincha y se lo devoran los demás. Pero ellos han elegido un camino propio, la solidaridad, y ese camino les está haciendo fuertes, incluso desde mi punto de vista económico. Y eso es muy importante para entender, creo yo, el éxito que han tenido de esa manera, ¿no? Me queda una reflexión, pero como es de Ecuador y ustedes están hablando todos básicamente de la cooperativa, dejémoslo ahí, ¿no? No sé si alguna pregunta más. Pasamos al micro. Bueno, pues si le parece la última pregunta. Uy, ay, cuidado. Que le paso el micrófono para poder escuchar en la radio. Buenas noches. Yo no tengo ni idea de esto, pero se me ocurre todo lo que se ha hablado de momento es un tema agrario. Y si eso, o sea, como una forma de vida, y si eso es exportable, digamos, al ambiente urbano, o hay intención de exportarlo al ambiente urbano como forma de vida o como o pensamiento, y si yo imagino que también, por lo que se deduce de lo que he oído, se refiere a parte del país, que es un movimiento, digamos, que está avanzando el cooperativismo, pero pienso que eso es más bien a nivel rural, como lo están ustedes exponiendo actualmente. Y por eso quería saber si es exportable al ambiente, no sé, a un sitio como por ejemplo La Laguna, que somos de asfalto y que tal, porque yo he oído hablar de vacas y de cosas por el estilo, pero no de lo que es, digamos, el conjunto de lo que es una nación. No sé, es una chorrada lo que pregunto, pero no, muy importante. Se me ocurre. Sí. Gracias. Y creo que es una inquietud muy importante. Nosotros nacimos en el campo y en nuestro país el campo es el lugar menos atendido. Y nuestra vocación ha sido precisamente prestar los servicios allí donde hay menos oportunidades de recibirlos para la población. Las ciudades, desde el punto de vista de los servicios financieros, hay más oportunidades, no de una cuestión de en dónde está ubicada la población, ¿no? Si tiene o no accesos. Puede estar en la ciudad y no tener accesos. Sin embargo, el propio proceso nos ha llevado a la ciudad, así como nos explicaban en Madrid, todos los caminos llevan a la Plaza del Sol. No, o todos los caminos conducen a Roma. En las localidades pequeñas como la nuestra también todos los caminos llevan a Cuenca, y necesitábamos estar en Cuenca para poder atender las distintas localidades. Y la demanda de nuestros servicios también ha ido creciendo en la ciudad, pero la ciudad es muy distinta al campo. Y conforme vamos vamos urbanizándonos, poco a poco vamos pues adquiriendo otras costumbres. Y este momento para nosotros ese es el desafío, ¿no? Cómo adaptar nuestra idiosincrasia, nuestra forma de ser, a lo que nuestros socios urbanos son y requieren. Y ahí estamos ensayando, no sabemos qué resultados tengamos, pero de buscar dónde están los espacios de confluencia de los socios, lo que Tomás nos ha enseñado, sus redes de relaciones, o sus redes de relaciones más importantes, porque en la perspectiva que señalaba Chelita, en dónde están las personas que conocen a esta persona, para ver si ellos confían y es una persona confiable o no es confiable, o hasta dónde es confiable, ¿no es cierto? Entonces, estamos en ese aprendizaje, hemos ensayado algunas cosas
ciertamente cuando hemos podido conectarnos adecuadamente con esos espacios, como por ejemplo los trabajadores de la empresa eléctrica. Ahí tenemos un acuerdo con ellos y ellos tienen no su directiva de empleados, sino tienen hay una directiva de la cooperativa, no, en la Asociación de Trabajadores Eléctricos. Y tenemos una relación muy estable, muy potente con ellos. Pensamos que igual podríamos hacer o deberíamos hacer con otros espacios en donde están las relaciones de las personas. Pero, como digo, es un aprendizaje nuevo y hay que ver qué cosas nuevas y diferentes tenemos que hacer allí en una adecuación de nuestros servicios y de nuestro comportamiento en la ciudad. Hay que tener en cuenta que la sede central está en la ciudad de Cuenca, que es una ciudad, por cierto, muy parecida a La Laguna, pero en lo grande, grande porque tiene 600.000 habitantes. Y ahí está la sede central. Entonces es todo un reto de cómo manejarse para que la gente de la ciudad no la confunda con otro banco cualquiera. Entonces, desde el aspecto de entrada a la cooperativa, desde los guardias de seguridad, que había una política en la cooperativa de no tener guardias de seguridad, pero fue ya obligado poner, pero la actitud de los guardias de seguridad con la gente que entra, que son los que indican por dónde tiene que ir, ayudar a coger el turno con las maquinitas, que la gente se arma un lío, todos esos son los guardias de seguridad quien los hace, te saludan de mano, ya la entrada a la cooperativa para dar a entender que es otra cosa, que no es un banco, ¿no? Pero es difícil, evidentemente, es un reto. Bueno, yo me quedé con las ganas de la reflexión de Tomás sobre Ecuador, así que, aunque estamos ya un poquito pillados, pero creo que es interesante. No, bueno, a mí me parece estupendo porque si no, a lo mejor ideologizamos demasiado las cosas, ¿no? Y no hablamos de las cosas concretas, y a mí me ha parecido estupendo que la deriva haya ido hacia la cooperativa, porque hablamos de las cosas concretas y reales, ¿no? Y nos dejamos de teorías grandes, ¿no? Y vemos que se pueden hacer cosas y cosas de una economía que ni es del capital, ni es del Estado, sino que es un invento construido desde abajo. No, yo quería eso porque tenía desde aquí apuntar para ustedes dos palabras, la de minga y la de buen vivir, que son dos conceptos que allí se utilizan mucho porque son propios de la cultura ecuatoriana, andina. Pero que aquí se utiliza mucho lo de la minga, llamándolo de distinta manera. En el mundo rural se ha conservado mucho. Aquí sería bueno, aquí sería la ayuda mutua, lo que sea. Lo del buen vivir quería decir, ¿no? Allí en Quichua es Sumac Kasai, en Aymara, ya en Bolivia, pero toda la zona de los Andes, es Sumac Camasiña, que es buen convivir, y en general indica esa tradición popular indígena que digamos, lleva otros valores alternativos de convivencia y de estilo de vida que a lo mejor efectivamente en una ciudad es más complicado, ¿no? Pero que en zonas rurales. Entonces, eso lleva a que, por ejemplo, uno de los temas que había planteado sobre Ecuador, paciente, haya dado una tendencia ya, básicamente, de, mire, a la Pachamama, la madre tierra, no la toque, no me toque la minería, no me toque el petróleo y déjelo todo bajo tierra, que ya vivimos bien como vivimos. No es todo el movimiento indígena, pero hay zonas y grupos indígenas que sí lo están planteando así y que incluso están criticando al gobierno desde ese punto de vista, no productivista, y la crítica radical, diríamos, a la economía. Hay otra posición, que es la posición del gobierno, que básicamente la que he explicado es la dominante, porque para eso Correa tiene el 60 o 70% de los votos, que es, bueno, mire, pero aquí hay petróleo, aquí hay oro, aquí hay esto, y sí lo vamos a utilizar, aunque sea para cambiar la madre internacional, el Banco Mundial, y sobre todo Estados Unidos y también buena parte de los países europeos, que nos llevamos esto rapidito y aquí no queda nada. Mejor dicho, aquí quedan los desechos y los residuos y que ya esta gente se arregle. Ahí sigue habiendo polémica. ¿No? Yo creo que ahí hay todo un debate bien interesante allá, que yo creo que en ese sentido es una avanzada de lo que está pasando en América Latina, de que mira, si no nos presta el dinero el Fondo Monetario Internacional,
Venezuela nos presta el dinero, o los chinos hacen las represas estas hidroeléctricas, y entonces hay otros caminos. El mundo no es solamente un solo camino, hay otros caminos posibles, ¿no? Y a mí eso me parece que es muy interesante, no solamente la posición del gobierno, sino todo el debate que allí se está viviendo, ¿verdad? No es una posición única, y dentro del propio gobierno, dentro del propio plan del buen vivir hay distintas posiciones y eso. Entonces quería abrir un poco el abanico de todas las polémicas que hay, porque los procesos son así, no son procesos perfectos. Pero la modernización que nosotros estamos viviendo allí en el Ecuador es ejemplar, en todo caso, respecto a lo que hemos visto, por supuesto, en otras partes de América Latina y, por supuesto, lo que estamos viendo aquí. Esa es la reflexión un poco que quería hacer. Pues casi se nos ha ido el tiempo ya, pero yo me voy a permitir pedirle la última reflexión a nuestro invitado, pues sobre, digamos, este país, esta Europa, vamos haciendo precisamente el camino contrario, como decía Tomás, ¿no? Regresivo. ¿Cuál sería el mensaje esperanzador que nos puede dejar para demostrarnos que, bueno, ya lo ha demostrado esta noche, ¿no? Con esta charla pues maravillosa, pero cuál sería el mensaje que nos dejaría a los canarios y a los ciudadanos de este país para demostrarnos que sí que es posible? Creo que sería demasiado osado yo decir cuál sería. Pero lo que sí estoy completamente seguro es que sin Fondo Monetario Internacional, sin Banco Mundial, estamos, y sin ¿cómo es esta? De los militares americanos, sin las bases militares americanas, estamos muchísimo mejor, ¿no? Bueno, no sé si puedo estos libros dejar aquí a disposición de ustedes. Es la Constitución, si la Chelita me permite, porque está con el nombre de ella. La Constitución del Ecuador, que puede ser interesante leer algunas cosas, y la Ley de Economía Popular y Solidaria, vamos a dejar aquí en esta librería para que puedan, bueno, como un agradecimiento y para que pueda estar a disposición de todos. Muchas gracias, ha sido un gusto compartir con ustedes. Hasta pronto. Todo lo contrario, muchísimas gracias. Bueno, todavía creo que ha visto solo la isla de Tenerife, o sea que tendrá que venir por lo menos 6 veces más, ¿no? A ver cada una de las otras. Y el pobre ha ido viendo la isla a una velocidad de vértigo. Que no sé si... No hay primera sin segunda. Muchas gracias. Buenas noches. A ustedes.